Apcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. Supe que el fútbol era demasiado pequeño para mí, que ya no bastaba con ser leyenda. Tenía que convertirme en algo más grande, en mito, en presidente. Esta no es una historia sobre política, es una historia sobre lo que pasa cuando un país confunde gloria con salvación. ¡Santiago Galán! ¡Eres eterno! ¡Gol para la historia! Dicen que el poder revela quién eres, pero hay hombres a los que el poder no revela nada, solo los desata. Nací en el campo de batalla y aquí estoy. Por fin vamos a cambiar las cosas. Vamos a devolver a España su lugar. En una noche como esta, no se debate, se sobrevive. Porque este país se mide no por cómo trata sus más ricos, sino por cómo cuida a los que más lo necesitan. En la víspera del debate más importante de una nación, un líder está dispuesto a quemarlo todo. ¡Seguridad! ¡Llévense a Raquel ya! ¡Lo tenéis todo grabado! Somos dinamita. Somos inevitables. Una ficción sonora de Joan Prats protagonizada por Hugo Silva. El Partido del Poder, de Apcast. Disponible en las plataformas de podcasting. Bienvenidos a Ciencia y Saber. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Ciencia y Saber. Soy Joan Prats y hoy vamos a hablar de una historia fascinante. Murciélagos, fuego y ciencia. El plan secreto de Estados Unidos para quemar vivo Japón. Durante la Segunda Guerra Mundial se desarrollaron armas capaces de cambiar para siempre el curso de la historia, el radar, los cohetes V2, la bomba atómica y muchos otros. Pero entre esos avances hay uno que, aún hoy, parece sacado de una novela de ciencia ficción o de una pesadilla febril. Un proyecto militar real que pretendía usar murciélagos vivos como vectores de incendios masivos. Se llamó Proyecto X-Ray, fue impulsado por el gobierno de Estados Unidos y llegó a superar la fase de experimentación. Su objetivo era claro, brutal y científicamente razonado: provocar miles de incendios simultáneos en las ciudades japonesas utilizando la biología animal como arma. No fue una locura aislada, fue un programa oficial con presupuesto, científicos, pruebas reales y respaldo militar. En 1941, tras el ataque japonés a Pearl Harbor, Estados Unidos entró en una guerra total. Japón presentaba un problema estratégico concreto. Muchas de sus ciudades estaban construidas mayoritariamente con madera, papel de arroz y estructuras altamente inflamables. Los bombardeos convencionales eran efectivos, pero costosos, imprecisos y requerían grandes flotas de bombarderos. Los estrategas buscaban métodos alternativos para causar daños devastadores con menor coste humano y material. Y en ese contexto surgió una idea muy simple pero muy inquietante. Enseguida os explico más, pero ya sabéis que si os interesa el poder, el ego y lo que ocurre cuando el fútbol se cruza con la política, si os gustan las buenas historias, no os podéis perder El Partido del Poder, ficción sonora protagonizada por Hugo Silva, de esta casa de Apcast, una historia que te lleva a las horas previas a un debate electoral decisivo donde nada es lo que parece. Ambición, manipulación y tensión en estado puro. El Partido del Poder. Lo podéis encontrar en todas las plataformas de podcasting o, más fácil, directamente clicad en el enlace de la descripción de este episodio para escucharlo ahora o os suscribís y lo podéis escuchar cuando vosotros queráis. Bueno, volvamos a esta historia maravillosa. La propuesta no nació en un laboratorio militar, sino en la mente de un dentista estadounidense, Little Adams. Tras visitar las cavernas de Carlsbad en Nuevo México, Adams quedó impresionado por los millones de murciélagos que salían en masa cada noche. Poco después, al conocer los daños causados por los incendios en ciudades japonesas, conectó ambos conceptos. Su razonamiento fue el siguiente: los murciélagos pueden cargar pequeños pesos, buscan refugio en tejados, aleros y estructuras urbanas, son activos al amanecer y al anochecer y pueden dispersarse en grandes cantidades. Si cada murciélago llevara un pequeño artefacto incendiario con retardo, una ciudad entera podría arder desde dentro. Adams presentó su idea a la Casa Blanca y, contra todo pronóstico, fue tomada en serio. El plan fue aprobado en 1942 y recibió financiación del National Defense Research Committee. Posteriormente,
pasó a las Fuerzas Armadas. El arma se denominó oficialmente Project X-Ray. El diseño consistía en una bomba contenedora que transportaba miles de murciélagos, compartimentos que se abrían en el aire, animales en estado de hibernación inducida por frío y pequeños dispositivos incendiarios sujetos a su cuerpo. La especie elegida fue el murciélago de cola libre mexicano, abundante, resistente y capaz de transportar cargas ligeras. El arma incendiaria fue desarrollada por el químico Louis Facer, creador del napalm. Cada murciélago portaba un pequeño dispositivo con napalm gelificado, un detonador de retardo químico y un peso inferior, sobre todo, a 20 gramos. El temporizador permitía que el animal encontrara refugio antes de la ignición. La idea no era provocar una explosión, sino incendios lentos, múltiples y simultáneos, imposibles de apagar de forma coordinada. Las pruebas comenzaron en 1943 en bases militares del desierto estadounidense, y aquí ocurrió lo inevitable. En uno de los ensayos, varios murciélagos se liberaron accidentalmente y se refugiaron en hangares y depósitos de combustible en la base aérea de la zona. Minutos después, los dispositivos incendiarios se activaron. El resultado fue devastador: incendios fuera de control que destruyeron instalaciones militares propias. Paradójicamente, el accidente confirmó que el arma funcionaba exactamente como se había previsto. El proyecto avanzó hasta la fase de pruebas en un entorno urbano simulado, en el Doway Provide Ground en Utah. Se construyeron réplicas de ciudades japonesas. Los resultados fueron claros. El número de incendios provocados superaba ampliamente al de bombas incendiarias convencionales. Los fuegos surgían en lugares inaccesibles y el control del fuego resultaba casi imposible. Los informes concluyeron que el Project X-Ray tenía un potencial destructivo enorme. Pero entonces, ¿por qué nunca se utilizó? A pesar de su eficacia, el proyecto fue cancelado en 1944, y la razón no fue ética, fue estratégica. El desarrollo de la bomba atómica avanzaba más rápido y prometía un impacto decisivo inmediato. El proyecto X-Ray requería tiempo adicional para perfeccionarse. En palabras de los propios informes militares, era un arma excelente, pero llegaba demasiado tarde. Aunque nunca se usó en combate, el proyecto X-Ray plantea preguntas inquietantes. ¿Hasta dónde puede llegar la instrumentalización de la vida? ¿Qué límites existen en la guerra total? ¿Cuántas ideas descartadas fueron aún peores? No se trataba de un arma improvisada, sino de un proyecto científico sistemático que utilizaba el comportamiento animal como herramienta de destrucción masiva. El proyecto X-Ray demuestra que la Segunda Guerra Mundial no solo fue un conflicto de ejércitos, sino de imaginación científica llevada al extremo. Nunca se lanzó una bomba de murciélagos sobre Japón, pero la mera existencia del proyecto revela hasta dónde puede llegar una sociedad cuando la supervivencia se mezcla con el miedo y la urgencia. Hoy, cuando hablamos de armas biológicas, drones autónomos o inteligencia artificial militar, el proyecto X-Ray sigue siendo una advertencia histórica. No todo lo que es posible debería llegar a usarse, y algunas de las ideas más peligrosas nunca deberían olvidarse. Mañana más, Ciencia y Saber. Ciencia y Saber, una producción de Apcast.